Hey, bienvenidos a Natural Fitness TV. El día de hoy te traigo una entrevista que le hice a mi hermano. Él es vegano y además de eso es entrenador personal. Él nos va a hablar un poco sobre el veganismo y cómo este se combina con el fitness. Entonces, siéntate y relájate y te dejo con la entrevista. Bueno, en esta sección quería hablar un poco con Sebastián sobre el veganismo y que él nos explique más o menos el estilo de vida que él lleva y aclare un poco de mitos que se encuentran cuando hablamos de veganismo, todo esto. Entonces quiero que te presentes un poco y nos digas algo sobre ti. Bueno, pues primero que todo, gracias por invitarme al canal. Mi nombre es Sebastián, soy entrenador personal y pues me gusta el deporte. Me entreno de 6 a 7 veces a la semana, me apasiona mucho y sí, trato de llevar un estilo de vida saludable. ¿Cuánto tiempo llevas siendo vegano? ¿Y por qué decidiste volverte vegano? Sé que fue una decisión también con tu esposa, fue como mutuo, entonces háblanos de cómo llegaron a esta decisión. Bueno, primero que todo llevo 3 años y medio siendo vegano y bueno, todo empezó pues obviamente hace 3 años. Mi esposa Simona empezó a ser vegetariana, pero por otros motivos. Y después pues yo en YouTube pues sigo a un deportista que se llama Tim Shift, que hace parkour y free running y ese tipo de deportes. Y en sus videos empezó a hacer vlogs también sobre el veganismo. Entonces pues sobre mitos que habían, mostrando que pues él es un atleta, digamos, del deporte extremo y pues se desarrollaba, digamos, sus actividades normales sin ningún problema. Entonces ya también empezó a hablar de documentales y entonces empezamos a ser más conscientes tal vez. Sí, y pues a informarnos sobre, pues digamos, los riesgos que yo creía que tomaría ser vegano y nos dimos cuenta que primero, pues yo lo hice por los valores éticos, entonces me di cuenta que podía hacerlo y ser saludable y seguir haciendo pues mis actividades, digamos, deportivas sin ningún problema. Y nada, ya van 3 años y cada vez es más fácil. Qué bien, ¿no? Y es interesante porque ustedes empezaron por la parte ética, porque en muchos casos es el contrario, la gente de pronto quiere comer más saludable, fueron al doctor y les dijeron que tenían que reducir algunos productos de origen animal, pero pues ustedes empezaron fue por la parte ética, un poco distinto, entonces muy interesante. Sí, fue más por lo que todos, cuando pequeños sobre todo, nos gustan los animalitos y todos decimos que amamos los animalitos, pero es como una cosa hipócrita que nos ha inculcado la sociedad en que a estos animalitos nos gustan y estos no, entre comillas no, solo los vemos como un producto. Entonces es como romper esa barrera y nada, tratar de pues ser más consciente, todos somos seres vivos. Claro. Bueno, vamos a hablar un poco sobre uno de los mitos más comunes que he escuchado y que creo que Sebastián también, y es el mito de la proteína. Mucha gente cree que consumiendo solo productos de origen vegetal es muy difícil conseguir la proteína necesaria para sobrevivir. Entonces, pues háblanos un poco de este mito y pues realmente tratemos de romperlo definitivamente. Claro, yo también cuando empecé pensé que iba a tener problemas de proteína. Incluso antes, cuando consumía carne, compraba suplementos de proteína y todo. Entonces ese era como mi mayor miedo, entre comillas, ¿no? Pero sí, ya después me informé y me di cuenta que, pues primero que todo, no existe un término, digamos, en medicina que una persona tenga una deficiencia de proteína. La única forma de que uno tuviera esa deficiencia es si uno no comiera nada. Exacto. Pero pues obviamente es imposible comiendo vegetales. Digamos, una fruta, una manzana tiene como el 5% de la manzana tiene proteína. Obviamente pues es que uno solo coma manzanas, hay alimentos vegetales que tienen mucha más proteína que pues una manzana. Pero sí, la proteína es el único, digamos, nutriente que no deberíamos preocuparnos. Claro, tú nunca vas a escuchar un caso de una persona que murió por falta de proteína, eso no pasa. Lo que escuchamos es malnutrición en general,
que es pues, en África cuando vemos malnutrición es simplemente que no están consumiendo la cantidad de calorías necesarias para sobrevivir. Es un conjunto total, porque si estás consumiendo calorías necesarias de donde sea solo plantas o grasas, inclusive estás consiguiendo las proteínas necesarias para el ser humano, que son muy pocas. Ya hablaremos ahorita un poco sobre eso. Además, otra cosa, para una persona que de pronto hace ejercicio 1, 2, 3 veces a la semana, no se debería preocupar si tiene una dieta, digamos, balanceada y limpia, pues no se debería preocupar por la proteína. Pero pues bueno, si ya entonces, digamos, como nosotros que claro, nos entrenamos más, la idea es como incrementar un poco de masa muscular, pues uno ya tiene que ponerle un poquito más de atención y a qué comer. Entonces si uno no hace mucho, no hay ningún problema. De hecho, la población general, las mujeres, lo recomendado son 50 gramos de proteína al día y los hombres alrededor de 60-70 gramos. Entonces, si te das cuenta, no es mucha la cantidad que necesitamos. A comparación de los carbohidratos, de pronto una persona del común necesita 200 gramos. Entonces, pues, como te das cuenta, no es tanto. Para la persona del común, entonces ya vamos a hablar un poco más adelante sobre la proteína para atletas. Entonces, aquí también saltamos a hablar sobre el veganismo y el fitness. Otro de los mitos. De pronto cuando hablamos de gente vegana nos imaginamos gente débil, malnutrida. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con el mundo fitness y cómo te has sentido de pronto tu desempeño en entrenamientos comparado ahora que eres vegano, de pronto hace unos años cuando no lo eras? Cuéntanos sobre eso. Entonces, bueno, así como rápido, primero ahora pues como digamos que el movimiento ha crecido mucho. Hay deportistas de todo tipo. Entonces, digamos, pues la camisa que tengo es de Patrick Baboumian, es un strongman alemán. Nació en Alemania, pero es de Armenia. Pero bueno, también tiene varios récords. Tim Shift, el que mencioné al principio, también pues, se ha desarrollado muy bien en su deporte. Bueno, hay muchos. Frank Medrano, deportista que es de Cali. Sí, muy bueno. Y bueno, hay Mister Olympia. O sea, ahora ya hay mucha gente vegana también relacionada con el fitness. Y en lo personal, yo no veo ningún problema. Sigo incrementando pesos, me siento fuerte, con energía. Y es chévere porque muchas personas o mis clientes a veces estamos hablando y cuando los que no saben que soy vegano quedan asombrados porque tienen obviamente todo lo que ya hablamos de los mitos en la cabeza. Bueno, ahora sí pasamos a hablar sobre el fitness vegano y de pronto un poco más en las proteínas para la gente que si obviamente tú cuentas calorías, macros, sabes que necesitas unos gramos de proteína al día. Entonces, pues, lo recomendado, lo que ya se ha estudiado es que un atleta necesita un atleta haciendo ejercicios de resistencia, no pesas y estas cosas, necesita aproximadamente 1.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Entonces, por ejemplo, yo que peso 72 kilos, necesito alrededor de 130 gramos, que no es mucho realmente. Entonces, acá viene el cuento de pronto de los aminoácidos, creo que has escuchado eso mucho. Que las plantas no tienen todos los aminoácidos en las cantidades necesarias. O sea, todos los seres vivos tienen todos los aminoácidos, pero de pronto no en las cantidades necesarias para la absorción de otros seres vivos, por ejemplo de nosotros. Entonces, básicamente es aprender un poco qué alimentos debes combinar para completar ese perfil de aminoácidos. Entonces, pues lo fácil, como el método que yo uso es cereales, los combino con legumbres, la misma cantidad, 100 gramos de arroz, por ejemplo, contra 100 gramos de frijoles. Eso me completa los aminoácidos. Y si quieres de pronto reducir un poco el consumo de carbohidratos, simplemente cambias el cereal por un tipo de nuez o semilla. Puede ser semillas de girasol, ajonjolí, nueces del Brasil, del nogal. Esa es una técnica muy buena si ya te preocupas pues por la cantidad de aminoácidos ya un poco más avanzada, por decirlo así. Si quieres saber más sobre eso, mira el video que hice hace algunos meses sobre las proteínas completas y pues la ciencia detrás de los aminoácidos y todo esto.
Bueno, y hay digamos, la soya es una planta, es un alimento pues obviamente vegetal y tiene todos los aminoácidos nivelados. La quinoa también. Sí, hay como 3 o 4, pero ahorita me acuerdo desde la soya. Sí, a la fija la soya y la quinoa tienen todos los aminoácidos completos, entonces no te deberías preocupar de pronto por combinarlos. Bueno, otra pregunta que también tengo yo y de pronto muchos es ¿cómo manejas la vida social de pronto con tus amigos, tus familiares que no son veganos en salidas sociales? Entonces, ¿cómo haces para encajar de pronto y no rayar en el parche, pues? Sí. Pues al principio era más difícil porque pues todavía uno no sabía dónde comer o cómo organizar. Pero ahora, digamos, si vamos a salir a algún restaurante, pues uno por internet mira antes o qué opciones tiene el restaurante o de pronto otros restaurantes que hayan en la zona o pues en la misma zona donde uno va a ir. Y ya hay aplicaciones, el otro día estabas en una aplicación. Sí, yo uso una aplicación que se llama Happy Cow y entonces ahí uno pone en qué zona se ubica, en qué parte está uno y le da las opciones, digamos las opciones veganas más cercanas o uno puede elegir las opciones vegetarianas o restaurantes que ofrezcan opciones veganas y salen también tiendas. Y esto está mundialmente, imagino. Sí. Llegas a cualquier parte del mundo y en la aplicación. Sí. Entonces, pues yo la tengo gratis, se puede pagar, pero pues yo la tengo gratis y funciona igual. Pero el resto de la vida social no es fácil, es lo mismo. He notado que la gente se pone más el problema que uno, que es como, no, pero ustedes qué van a comer y no, ¿qué hacemos? Porque sí, uno se organiza, es muy sencillo. Si uno de pronto no sabe qué va a comer, de pronto se organiza antes, come antes o no hay ningún problema. No, y tal vez si les hablas con convicción, si aclaras tus argumentos y lo pones en una forma bien clara, ellos pues no tienen forma de atacarte, pues de que no, pero como así que no consume productos animales, bueno. Y más al principio, porque al principio pues uno llevaba un mes, 2 semanas, entonces la gente creía que era una cosa pasajera, entonces como, ay, coma esto, que coma lo otro, y pues uno no quiere, pero pues la gente, no sé, tal vez lo veía como un juego, una cosa pasajera, entonces antes era como más incómodo. Claro. Y ya pues después uno lleva 3 años, pues ya la gente sabe que es un estilo de vida. Bueno, y ya para finalizar la pregunta o para que concluyamos aquí es ¿por qué recomendarías seguir una dieta vegana o aunque sea reducir un poco el consumo de productos de origen animal? Porque sería buena idea. Primero que todo es un gana-gana, gana uno y pues gana todos, ganamos todos, gana el planeta, sí, los animales, nuestra salud, moral también, porque pues es algo ético, es algo cuando uno hace una acción sin esperar nada a cambio, pues se siente bien y pues nada, tratar de minimizar la huella que vamos a dejar en el planeta. Claro, sí, si queremos dejarle a nuestros hijos, siempre estamos hablando como del reciclaje, de que no tenemos que botar basura, claro, todo esto contribuye, pero lo que no nos damos cuenta es que toda la industria de los lácteos, la carne, son de los mayores contribuyentes al cambio climático. Entonces realmente si todos nos volviéramos veganos o redujéramos en un 70%, 80% el consumo de origen de productos de origen animal, seguramente lograríamos ese mundo utópico que todos queremos para las futuras generaciones. Sí, y pues le hacemos bien a los animales, que todos siempre le hemos querido los animales y es hora de que intentemos todos convivir en el mismo mundo y cuidarlo. Bueno, esa fue la entrevista, espero te haya gustado. Si tienes cualquier duda, déjanosla en los comentarios. Hacemos lo posible de responder todos los mensajes. Ayúdanos a que el canal crezca compartiendo este video con todos tus amigos. También no se te olvide suscribirte si aún no lo has hecho. Y no siendo más, nos vemos en el otro Natural Fitness TV.